Vamos a establecer los componentes básicos de un circuito eléctrico, ¿ya? Un circuito eléctrico, ¿qué representa? Representa un tipo de curva cerrada, ¿no? Un tipo de curva cerrada, donde una parte se va a considerar la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz que se da en voltios. En este caso, lo vamos a representar con la letra E. ¿Sí? Con la letra E. Luego también una componente llamado interruptor. Interruptor con la letra S. Y acá podemos poner una luminaria. Una luminaria. Listo. Eso representa el circuito básico de una instalación eléctrica simple. Tenemos como elemento de carga la luminaria, o sea, un foquito, ¿no? La línea, por lo general, es un conductor. Este es un conductor eléctrico que por lo general es de cobre electrolítico. También es de plata. También puede ser de plata. También puede ser de aluminio. También puede ser de aluminio, este conductor. Entonces, cada uno de ellos tiene un sistema en el cual se va a observar el flujo de electrones. El flujo de electrones que van a viajar a una determinada velocidad. El flujo de electrones a una determinada velocidad. Y todo eso bajo una densidad de flujo. Esta densidad de flujo se va a considerar mediante una transversal del mismo conductor. Esta transversal le vamos a llamar A de área. Entonces, la cantidad de flujo de electrones que atraviesa una determinada sección o área, a eso le vamos a llamar la corriente eléctrica. La corriente va a circular a través de todo el circuito y va a tener una polaridad que va a crecer desde menos a más en una fuente creadora de energía. Este también se llama fuerza electromotriz o también fuente de energía. Fuente de energía. Entonces, la fuente de energía va a alimentar que va de menos a más. Y viene la corriente a gran intensidad, ¿no? Si el interruptor está cerrado, deja pasar la corriente y al atravesar la luminaria se va a producir el encendido. Pero ojo, la luminaria va a ser de más a menos. O sea, ¿por qué más? Porque cuando atraviesa la corriente eléctrica a través de la luminaria lo que va a hacer es ponerle una resistencia, un pare. Y ese pare va a haber una cantidad de pérdida de energía. Y esa energía, ¿no? Esa energía que se va a disipar a los exteriores de del mismo equipo electrónico, en este caso la luminaria, esto se va a transferir en forma de calor. ¿Cómo se llama el calor que se disipa a través de una luminaria o de un equipo electrónico? Eso se llama efecto Joule.
el efecto Joule. El efecto Joule es un efecto, es un calor que sale de la misma luminaria o el equipo en el cual se está trabajando. Luego los electrones siguen avanzando, siguiendo su caudal como una corriente del río y llegan a los terminales de la misma fuente de energía. Esto repotencializa la energía y vuelve a salir la corriente, pero ya con mayor energía, con bastante poder, ingresa el flujo de electrones. El capacitor es un elemento que tiene dos placas que tienen una determinada área. Los capacitores lo que tienen es que crean en el interior flujos de cargas. Este flujo de cargas van desde un más hasta un menos. Porque los capacitores, también le llaman filtros, son los que almacenan la corriente o la energía en forma de tensión o en forma de voltaje. Almacena la energía en forma de tensión. Estos filtros es un capacitor que almacena grandes cantidades de energía. Pero estos filtros, cuando se agrupan entre sí, formando una batería de filtros, entonces, teniendo una gran intensidad, se convierte en una fuerza electromotriz. O sea, esto tiene que ver un arreglo de tal manera que me genere un determinado voltaje. Por ejemplo, en las baterías de motos que tienen un promedio de 12 voltios, ellos por lo general tienen 4 a 5 cuerpos. Cada cuerpo representa una especie de condensador que va a almacenar la corriente. Es más, por ejemplo, en las cámaras fotográficas, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de travesear, ¿no? Abrir la cámara, ustedes han visto unos elementos, bueno, en realidad son diferentes tipos de modelos. Esos capacitores almacenan, inclusive pueden llegar a 440 voltios con más de 1 amperio de corriente. O sea, quiere decir que es un poco peligroso travesear y cogiendo sobre hablemos sobre esos dispositivos que toman fotos, ¿no? Ahí sí tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ellos almacenan grandes cantidades de energía, aunque la cámara esté apagada. Ojo, aunque la cámara esté apagada, ellos guardan grandes cantidades de energía. Y es peligroso porque inclusive puede llegar a 400 o 440 voltios. Y tienen una cantidad de amperaje superior a 1. Y ojo, con un amperio mayor puede inclusive hasta matar a una persona. Por eso te digo, no vale cogerse mucho los filtros de las cámaras fotográficas porque ellos como usan el flash y el flash sobrepasa el 1 amperio, donde viene el estallido y capta. En menos de segundo, el amperaje crece para poder activar todo el sistema y poder existir el estallido, ¿no? Este amperaje mayormente le llaman corriente de estimulación, ¿no? O también corriente de arranque, también le llaman. Esa corriente de arranque se hace superior. Por eso que una descarga inclusive puede ser fatal, ¿no? Y hay muchos accidentes por haber hecho esa travesura, pues, ¿no? Entonces, en realidad, esto, si tú hablas de condensadores propiamente dichos, lo único que hacen es almacenar energía. ¿Para qué? Para poder retroalimentar el circuito. Pero si tú lo asocias en forma de cuerpos, de tal manera que me forme una batería, sí estoy hablando de una fuente electromotriz. ¿Ya? ¿Quedó entendido todo? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ya, chicos, también hay otros dispositivos que le llaman inductores. Los inductores son unos
cables que se enrollan a través de unos elementos de hierro mezclado con silicio. Eso por lo general le llaman el núcleo entre hierro. Ese núcleo que forma parte de los transformadores o también de los convertidores, también en las máquinas eléctricas que se prestan en forma de motor o en forma de dosificador. Esos tienen un elemento electromagnético que te va a generar corriente eléctrica. Entonces, eso le llaman inductores, porque esos inductores lo que hacen es estimular ese dispositivo ferromagnético para inducir corriente. Entonces, eso también le llaman elemento inductor, casi parecido a esto, ¿no? Sino que esto lo almacenan en forma de tensión y los inductores almacenan energía en forma de corriente. Esa corriente eléctrica estimula para que haya magnetismo. Ese magnetismo, por lo general, es el magnetismo de inducción, le va a inducir a otro circuito cercano y se produce la llamada corriente por inducción. ¿Ya, chicos? Eso sería lo que es. A ver, una captura y seguimos con nuestro tema. Este tema es muy amplio, pero tenemos poco tiempo en la explicación. Ya, fórmulas. Como yo le dije que este es el efecto Joule se puede calcular. ¿Cómo se calcula? Se calcula el efecto Joule, que le llaman el Q de calor. Esto se va a calcular por la resistencia del dispositivo multiplicado por la corriente al cuadrado. Esto para calcular el calor que disipa una luminaria o a veces nuestra computadora que quema. Eso se llama el efecto Joule. También hay un cálculo empírico que se puede utilizar para calcular el calor, ¿no? O la energía, ¿no? También le podemos llamar energía, que es el 0,24, es una constante, por I al cuadrado por R. Ustedes dirán, pero son diferentes. No, es que esta es una manera analítica para realizar nuestros cálculos en forma de teoría. Pero si nosotros queremos calcular en forma empírica, a través de la experiencia, podemos utilizar esa ecuación, ¿sí? Entonces, en este caso, todo va a estar en forma de calor, ¿no? Esto va a estar en calorías. Ojo, acá no olvidarse que se va a utilizar la tensión, en este caso va a ser la E multiplicado la resistencia que tiene esta luminaria por la corriente. Esto también es una fórmula en función de la tensión de corriente. ¿Ya? A ver, vamos a hablar también de la potencia. Si tú ya tienes la energía, puedes calcular la potencia. En este caso, vas a utilizar en cada unidad de tiempo, ¿no? Hablemos, la potencia, acá la potencia P, es la energía, ¿no? La energía misma entre el tiempo. Esto sería la T del tiempo. La potencia es importante porque tenemos que, o necesitamos saber qué potencia o qué rendimiento puede tener nuestro circuito eléctrico. Ya, chicos, a ver, ahí pueden hacer la captura. Esto lo hacemos un poquito abreviado porque estamos contra el tiempo. Ya, el trabajo sobre el tiempo viene a ser la potencia. Profesor, también la potencia se puede medir como voltios al cuadrado sobre Ya. R, La sobre potencia se R. da en watts. Gracias por hacerme recordar. La potencia se da en watts. Si está demasiada cantidad de watts, lo puedes también identificar como kilowatts. ¿Ya? Como kilowatts. Bueno, ahí ustedes tienen en sus guías. A ver, vamos a hacer un problemita, a ver. Hacemos un problemita un poco al Profesor, toque. pero para la potencia también pueden haber otras fórmulas, como voltios al cuadrado sobre R. Claro, tú la puedes deducir. Claro, como la energía también hay otras fórmulas.
Pero para no marearlos a ustedes, solamente vamos a trabajar con esto. Sí, también hay otra fórmula. Es que se deducen según la ley de Ohm. La ley de Ohm crea la relación, el volt-ampere, el volt-ampere, ¿no es cierto? El voltio con el ampere de la corriente. Esta tú la puedes reemplazar y salen muchas fórmulas. Eso sí, solamente vamos a trabajar con 3 fórmulas elementales. De ahí va a ser suficiente para nuestros problemas, nuestras aplicaciones. A ver, chicos, a ver, voy a borrar, ¿ya? A ver, nos dice el ejercicio. Dice, a ver, chicos, a ver, ¿me pueden apoyar ahí? ¿Qué piden ahí? No, bueno, acá mi copia no se ve bien. Dice, calcular la intensidad de corriente, ¿no? Calcular la intensidad de corriente por el circuito mostrado. A ver, por acá más o menos es 5 ohmios. Acá está la corriente. ¿Qué más hay abajo, chicos? ¿Qué cosa hay más abajo? Así, ¿no? ¿Era 2 o era 1? La 1, la 1. La 1 es otra cosa. En VPT. ¿No se nota? La 1 sale en el siguiente circuito. La fuente de energía tiene una diferencia de potencial de 30 voltios. 30 voltios. Ya. ¿Qué más? Ah, estás hablando de la primera, ¿no? Sí, profesor, porque así es el... Ah, sí, ¿Con cuál tienes empezamos? razón. Ah, sí, me estoy confundiendo, a ver. A ver, claro, ese sería el ejercicio número 1. Ya, a ver, todavía no tenemos tiempo suficiente. A ver, dice, en el siguiente circuito, la fuente de energía tiene una diferencia potencial de 30 voltios. Entonces, 30 voltios como datos, ¿ya? 30 voltios. Y además, y tiene una resistencia de 20 ohmios. ¿No? Así dice, ¿no? 70 voltios y 30 voltios, ya está. Y tiene un foco, ¿no? Tiene una resistencia de 20 ohmios. Entonces, a ver, voy a representar. Ahí está, esto sería 30 voltios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Este sería el primer foco y este sería el segundo foco. El primer foco, ¿cuánto es? De 20 ohmios. De 20 ohmios. Y el foco está en serie, ¿no es cierto? Así está en serie, según la figura, está en serie. Y tiene 40 ohmios. 40 ohmios. ¿Qué más nos dice? Nada más. Cerramos. Calcule la intensidad de corriente administrada a la fuente. Entonces necesito calcular la intensidad. Listo, la intensidad. ¿Qué más me tengo que calcular? La diferencia potencial entre los extremos. Me perdí. La diferencia de potencial entre los extremos de cada foco, ¿no? Entonces voy a calcular la intensidad, perdón, la tensión acá y voy a calcular la tensión en el otro lado. ¿Y qué más nos piden? La potencia entregada por la fuente y la potencia que disipa cada resistencia. Entonces yo tengo que calcular la potencia de la fuente y la potencia de cada foco. A ver, este sería la B, ¿no? A ver, la B, la diferencia potencial en los extremos de cada foco.
Ya. Sería la fuente y la potencia de cada uno. También la potencia. Listo. Ahora sí, vamos a ver, trabajar por paso. A ver, chicos, por favor. El circuito desarrollado que está en su plataforma, hay unos focos, ¿no? Hay dos focos, están conectados a una batería. Este es el circuito analítico. Con esto nosotros vamos a trabajar, ¿ya? A ver, primero voy a calcular, utilizando mi fórmula, tensión es igual a resistencia por la corriente, ¿no es cierto? Esa sería nuestra fórmula general. ¿A qué es igual la tensión? ¿Cuál sería para mí la tensión? ¿Cuál sería mi tensión? A ver, respondan chicos, participen. 30 voltios. 2 megavoltios. 30. O sea, la E, ¿no es cierto? Es igual a ¿cuánto? 30 voltios. Igual, la resistencia. ¿Cuánto va a ser la Resumen, porque resistencia? 20, uno de los dos. 60, 60, Ah, porque 60 están en porque está en serie. serie. En ¿Ustedes se serie, en la acuerdan? imagen Acoplamiento de sí, resistores, ¿se acuerdan? Estamos pero es en haciendo serie ese y tema. paralelo. Claro, claro. No, aquí están en serie. Están en serie. ¿No es cierto? 20 más 30, 50. O sea, acá sería 50 ohmios multiplicado por la intensidad. ¿Cuánto sería la intensidad? Y no se conoce. Listo. Ahora Profe, sí. ¿no Profe, ¿no sería es 60? 60? Ah, perdón. 60. Disculpa. 60. Estaba pensando en otra cosa. A ver, ¿qué más? El 60 pasa a dividir. ¿Cuánto sale? 0,5 amperios. Tercio. ¿No? Dividiendo. 30 entre 60 sale 0,5 amperios. ¿Estamos de acuerdo? Ya calculé la A. Ya estamos con la A. Ahora, chicos, a ver, todos atentos. La corriente pasa por acá. Miren, por acá pasa la corriente, ¿no es cierto? Por aquí pasa la corriente y luego pasa por acá, por esta resistencia. O sea, ¿quién pasa? La corriente. Entonces aquí voy a nuevamente aplicar esta ley. ¿No es cierto? Voy a aplicar esta ley. La tensión es igual a R por I. En este caso me están pidiendo la tensión en este punto. Entonces la tensión va a ser igual a la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia acá? Para este foco sería 20 ohmios. Entonces reemplazo 20 ohmios por la corriente. ¿Qué corriente pasa? ¿Por qué corriente? I. ¿Y quién es I? Ya lo hemos calculado. ¿Cuánto vale la I? 0,5. Entonces aquí voy a multiplicar por 0,5 amperios. Entonces, multiplicando, ¿cuánto sale? 20 por 0,5, ¿cuánto sería? 10. Pregunta, ¿10 qué? 10 ohmios, 10 voltios. 10 voltios. amperios, voltios. Muy bien, 10 voltios. Entonces ya calculé la bella. Ya está ya. Esto ya sería 10 voltios. Ya lo calculé ya. Ahora sí. Acá. A este le voy a llamar B1. ¿Ya? B1 y acá B2. A ver, para calcular B2, ¿cuánto sería? A ver, por acá. B2 es igual a R por I. ¿Cuánto vale la resistencia? Estoy acá. ¿Cuánto vale la resistencia? 40. 40. Por la intensidad. Pero la intensidad es la misma la que pasa por circuito. Es la misma. Es la misma. O sea, igual a 0,5 amperios. Entonces, en este caso, voy a reemplazar 0,5. ¿Y cuánto tendríamos? ¿Cuánto vale 20. B2? 20 40 por voltios. 0,5. 20 voltios. Voltios. Ah, o sea, quiere decir que esto ¿cuánto vale? Esto vale 20 voltios, ¿sí? B2 es igual a 20 voltios. Ahí está. Listo. Ahora sí, ¿qué me falta calcular? La potencia. A ver, por acá, más o menos, la potencia. La potencia es igual a B por I. ¿No es cierto? También se puede calcular por RI al cuadrado. A ver, elijan, ¿cuál de los dos usamos? El primero, voltios Primero, por intensidad. voltios por intensidad. Ya, listo. Vamos a hablar del P1. Este sería P1, ¿no? P1, la potencia 1, ¿cuál sería?
el 30 voltaje por 10, 0,5. los 10 voltios. la corriente que vale 0,5, ¿no? Esta corriente está acá, vale 0,5. ¿Cuánto sería acá? 5 5. kilo, ¿cómo era? 5 watts. Kilowatts. 5 watts. Watts. Ahora la potencia en este foco. La potencia en este foco, ¿cuál sería? P sub 2 es igual a V por I. ¿Cuánto vale la tensión en este foco? La tensión en este foco, ¿cuál sería? 20. 20. 20 por Multiplicado 0,5. por la corriente, es la misma corriente, 0,5. ¿Cuánto sería? 10 watts. 10 watts. Entonces tenemos dos focos, uno de 5 watts y el otro es de 10 watts. 5 watts y de 10 watts. ¿Qué más me piden? La potencia que entrega todo el sistema. La potencia que entrega todo el sistema. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la potencia? La suma de 5 y De los 10 dos. watts. Claro, o sea, de 5 watts más 10 watts. ¿Y esto cuánto sale? 15 watts de energía. 15 watts de energía. Y eso sería, ¿no? Eso sería nuestra expresión. 15 watts de energía. Chicos, ¿ustedes creen que se puede resolver de otra forma para calcular la potencia de todo el sistema? También, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Por acá, una chiquita, que la tensión es igual a V por I. O la potencia, ¿no? La potencia de todo el sistema es V por I. Entonces, ¿qué significa la V? Es la potencia que entrega, perdón, el voltaje que entrega al circuito. 15 voltaje, acá está. ¿Cuánto es de voltaje? 30. Por reemplazar acá, 30 por la corriente. La corriente es la misma. ¿Cuánto vale la corriente? 0,5. Multiplica 30 por 0,5, tenemos la potencia del sistema. ¿Cuánto es? 15. 15 watts. Y te das cuenta que da lo mismo, ¿ve? Da lo mismo. O sea, ahí tienes dos métodos. Suma todas las potencias de cada uno y lo sumas. O si no, puedes hallar la potencia aplicando el V por I o el R por I. Lo aplicas en lo que es la fuente de energía y puedes calcular automáticamente la potencia del generador. O sea, hay dos formas como calcular la potencia. Chicos, a ver, ¿qué tiempo nos quedan? Nos quedan 3 minutos. A ver, una foto. Rapidito, chicos, una fotito. ¿Ya? ¿Me confirman? Sí, profe, adelante. Ya, profe. Ya. Hacemos la 2 en forma rapidita. La parte 2. A ver, chicos, todos concentrados. ¿Qué intensidad de corriente eléctrica circula por circuito? Nos ponen esta figurita. A ver, nos ponen acá. 5 ohmios, 20 voltios. Y acá tenemos 3 ohmios. Nada más. Y la corriente que pasa por acá. Calcula la corriente. Uy, qué fácil. A ver, tenemos tensión es igual a la resistencia por la corriente. ¿Cuánto vale la tensión? 20. 20 voltios. 20 voltios, ¿no? 20 voltios. Resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 8. Sí. 8. Por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Divides, pues. ¿Cuánto sería? 2,5, ¿no? 2,5 amperios. Listo, chicos, ya no tenemos más tiempo ya. Ahí nomás quedamos porque, a ver, tenemos 2 minutos todavía. Eso sería la respuesta. ¿Ya? ¿Listo?
Ya, profe. Ya, esta sería la pregunta 3. A ver, vamos a hacer la pregunta 3. Ya no tenemos tiempo. A ver, vamos a ver si nos sale un champazo. 25 voltios. Una resistencia de 3 ohmios. Acá tenemos una resistencia y por acá hay otra. Este de 2 ohmios y el otro es de 5 ohmios. Listo. Y tenemos por acá un interruptor. Listo. Dice, calcula la intensidad de la corriente A cuando la llave S está abierta. Uy, no tenemos tiempo. Si está abierta, no hay corriente. Por lo tanto, este es igual a R por I. ¿Ya? Chicos, ya el tiempo se nos fue ya. Vamos a hacer algo. Voy a tratar de grabar este ejercicio, pero yo lo voy a subir en su plataforma para que esté todo completo, ¿ya? Lo voy a subir el desarrollo, pero denme tiempo por lo menos un par de días más, ¿sí? Porque estoy ocupado. ¿Ya, chicos? Ahí quedamos. Yo les voy a filmar este desarrollo del ejercicio, porque ya el tiempo se nos fue.